Cordial bienvenida al programa para compartir una emisión más del esfuerzo de Alianza de Mujeres por Mujeres. Este día nos acompañan mi compañera Xochitl Rosas. Hola, muy buenos días. Un gustazo volver a estar en este programa tan bonito para compartir. Y Azucena Salas. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos y pues obvio, es un tema interesantísimo para compartir con todos ustedes. Gracias. Nuestro invitado de hoy, el maestro Joseph Zamora, ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, debe usted de recordarlo, siempre con temas polémicos que nos dejan con mucho que pensar, mucha tarea pendiente por hacer, pero el tema de hoy es imprescindible. ¿De qué vamos a hablar hoy? De tolerar no es aguantar. ¿Por dónde empezamos, Joseph? Hola, muy buenos días. Bueno, pues me pareció gracioso esta idea de que son tan polémicos. Pues sí, mira, déjeme, mejor apago esta luz. Tenía la idea de que iba a mejorar, pero creo que mejor la de arriba. Pues empezaríamos por decir que tolerar en un sentido general, incluso la propia Real Academia de la Lengua hace en una de sus aseveraciones respecto a la palabra y su definición, es que lo sinonimiza en el sentido de aguantar, ¿no? Y así parecería en un término social, y hemos estado acostumbrados a esta definición o a esta forma de ver la palabra tolerar, pero en lo general y en un sentido relacional, diría que tolerar es respetar. Tolerar no se puede ni debería de sinonimizar en este sentido de aguantar, porque el último punto de aguantar o de soportar es reventar. Entonces, finalmente, esta idea de querer soportar, de querer aguantarlo todo, pues nos va a llevar a un punto de inflexión en donde ya definitivamente se rompa. Y idealmente no debería de suceder, ¿no? Relacionalmente no es lo correcto. Tolerar es, insisto, respetar con buen ánimo, respetar lo que lo que la otra persona tiene en su opinión, en su forma de ser. Es eso, es respetar. Entonces, pues sí, parecería, insisto, un poco polémico por cómo se ve, por cómo se está acostumbrado a verse, pero en definitiva creo que muy, muy difícilmente somos personas capaces de tolerar. Buen punto, maestro, buen punto. Tenía la inquietud de preguntarle, en esta ciudad tan particular, tan caótica, tan peculiar, preguntarle a una persona si es tolerante es casi una respuesta por default. ¿Es nada tolerante o cero tolerante? Es que yo creo que definitivamente esa sería la afirmación correcta, ¿no? ¿Soy o no lo soy? No es poco o mucho, es soy o no soy tolerante. Debería de ser la respuesta. Yo pienso que la respuesta en tanto a si soy o no soy, yo creo que debería de ser en función de ser honestos y decir esto sí lo tolero, esto no lo tolero. O sea, muy específicamente, ¿no? La verdad es que tolero es que ejemplificar es muchas cosas y no quisiera hacer como ejemplos muy específicos para que no herir susceptibilidades, pero decimos algo así como, ok, yo puedo, ahí les va un ejemplo que sí es muy interesante. Yo tengo un vecino que es esquizofrénico y a las 2 de la mañana grita muy fuerte, golpea su puerta, sale a la banqueta, tiene un problema esquizofrénico. Yo debo de tolerar a esa persona porque invariablemente, por más que yo me acerque a él y le diga, oye, ¿puedes por favor hacer silencio? ¿Estamos durmiendo? Él está en su trastorno y su trastorno le impide ver la realidad como yo la veo. Por lo tanto, insistir en que él sea una persona que tolere o que respete mi sueño
es insistir en algo que va a ser imposible, por lo tanto debo de caer en cuenta, y lo diría de manera de otra metáfora, es imposible pedirle a un ciego que vea, por lo tanto es imposible pedirle a esta persona en su trastorno esquizoide que modifique su conducta. Por lo tanto, debo de ser tolerante a eso. Yo debo de aprender a utilizar ciertos mecanismos para construir dicha tolerancia y respetar su condición, en este sentido, su condición neurológica. Fíjate que ahorita que mencionas lo de tu vecino, se me vino a la mente en la semana pasada en el aula, tengo un grupo de 4º grado y tenemos un niño de TDAH. Ese día precisamente no fue a clases, el día que estábamos abordando, los niños iban a escribir un cuento sobre discriminación. Y en la plática con los niños sobre ese tema, sale David, se llama. Dice, profe, yo les preguntaba, le digo, ¿por qué en recreo? Le digo, yo veo que David está solo, ¿por qué no se juntan con David? Entonces te cuenta que los niños empezaron a decirme, profe, es que de repente queremos jugar con él, pero nos pega, nos golpea, nos amenaza. Y ahorita que tú mencionas eso, yo platiqué con los niños, ya les dije la condición que tenía David, y les digo, bueno, hasta cierto punto tenemos que entender que David no funciona como ustedes, ¿no? Y abordar ahorita lo que tú dices, enseñarlos a tolerar, pero no, es un hilo muy delgadito, ¿no? Porque al final hay otra parte donde ellos dicen, pero ¿por qué le tengo que aguantar que me golpeen? Sí, exacto, exacto. Como tolerar no es aguantar, precisamente, yo debo de entender que no es soportable, que no es lo que aguanto. Y entonces, en ese sentido, hacer una distinción. Por ejemplo, tolero su conducta, pero no tolero su agresión. Tolero su comportamiento hiperactivo, de movimiento, incluso puede entrar y salir. Tú tienes un niño en 4º año, yo tengo alumnos en la universidad, soy psicopedagogo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y créeme que también tenemos circunstancias similares, ¿no? Entonces sí, llegan a ser universitarios. O sea, aprovecho el paréntesis para decir que son bienvenidos en la universidad. Tenemos alumnos con espectro autista, trastorno del espectro autista, y lo han hecho muy bien, tanto como para llegar ahí. Qué bueno, y bueno, ahora sí que aprovechando el paréntesis, felicidades. El asunto aquí es que quienes estamos alrededor, de verdad, y creo que entre nosotros debemos de ser respetuosos con nosotros mismos y saber reconocerle a Xóchitl que ella puede decir, sí, yo tolero que se pare y se salga del salón, pero no tolero que me golpee. Entonces se divide la cuestión en diferentes segmentos de su conducta. Su conducta tiene diferentes acciones, por lo tanto, hay una acción que tolero, hay otras acciones que no tolero. Oye, pero entonces no toleras a la persona. Es que si tú me estás señalando que tolere todo su comportamiento y que también su agresión, entonces no tolero a la persona. Pero no te confundas. Lo que no tolero es su violencia, pero no significa que yo lo vaya a golpear, significa que tengo que separarme de él, tengo que huir, ¿no? Y entonces ese aislamiento no me lo critiques porque es la forma en la que yo estoy manejando lo que no tolero. Y es normal, o sea, ¿quién quiere aceptar una agresión física, no? Esto, fíjense, también aprovecharía para decirles, esto es bien cañón porque en aspectos relacionales y de pareja, es muy común escuchar, es que todo me encanta, solo cuando es violento no, y uno dice, ay, espérate, entonces está chistoso que toleres, o sea, que vivas y convivas con la persona, pero que cuando llegue la violencia, pues no, ¿verdad? Y está claro, qué bueno que no lo soportes, pero ahí también habría que hacer una inmersión muy interesante para poder empezar a explicarnos por qué estoy siendo, entre comillas, aguantador en una conducta violenta y estoy con eso permitiendo algunos otros aspectos de abuso en la relación. Entonces, en pocas palabras, digo, regresándome al ejemplo, sí, los alumnos siento que deben de entender que hay comportamientos tolerables y otros no. O sea, lo dividiría por comportamientos, no por personalidad. O sea, chicos, así es esta persona y hace esto, esto y esto y esto. Y si toleras esto y esto, qué bueno. Y si esto no,
pues está bien también, ¿no? Pero es así. Así es, yo creo que hablando de clases y profesores, ¿no? Es lo que hace poco me sucedió con un grupo y les dije, yo tolero que manifiesten sus inquietudes, pero groseros no. Groseros no les puedo permitir que sean groseros y agresivos hacia mi persona, porque creo que lo primero que hay que hacer es comunicarnos. Claro. Si ustedes me comunican lo que no les agrada, podemos cambiarlo, pero no la forma en que lo están haciendo, les digo. Además, trato de que, porque se molestaban porque les encargaba los pasos adecuados de un proyecto de investigación para que aprendan cosas que hacer en la universidad. Porque doy estos semestres de preparatoria. Decían, es que no, muy difícil. O sea, muchas, para mi gusto, muchas propuestas de no trabajar. En primer semestre tuve que haberles enseñado en metodología de la investigación todo este proceso. Entonces decía, bueno, lleguemos a un punto, no puedo yo regresarme a primer semestre con ustedes, les puedo explicar, les puedo detallar cómo se hace el proyecto, pero no lo puedo hacer por ustedes, ni se las puedo dispensar, ¿no? Y yendo a eso, regresándome, Joseph, a lo que nos decías que tolerar, aguantar, resistir, permitir, condescender, soportar, que pareciera que todos son sinónimos, no nos llevan al mismo punto. Mi pregunta sería, ahora con esto de la pandemia, que hasta una canción hicieron, ¿no? Sobreviviré, resistiremos, resistiré, toleraremos. ¿Qué tan real es en la sociedad en este momento? Ese punto, ¿no? Que ya regresamos a la realidad de convivir libremente con todos, o por ejemplo, nosotros en la escuela, y que aún así, esa parte de la tolerancia o el aguantar, que ya no son tan sinónimo, se está manifestando. Por lo menos yo creo que en mis alumnos de preparatoria lo veo tremendamente. Me confundí un poco, digo, entiendo el contexto de la pregunta, pero en el sentido específico de con la pandemia, ¿qué es lo que tenemos que tolerar? Quería nada más entender ese aspecto. ¿Cómo lo ves tú? Nada más pues el término como tal, ¿no? Debemos resistir a seguir encerrados y en algún momento regresar, o tolerar estar encerrados en casa y recibir, no sé, mis alumnos, ¿no? En este caso, clases en línea. Y ahora que regresamos a la realidad que teníamos anteriormente, pues que no se está manifestando como originalmente era, ¿no? A final de cuentas. Miren, en este sentido de la pandemia suceden dos cosas en las personas. Hay personas que se van a sentir hipersensibles frente a la situación y vulnerables. Van a decir, es que finalmente reconozco que soy todopoderoso, y al final pueden caer en un temor y en una hipersensibilidad, y con eso mucho cuidado, ¿no? Y hay, contrario a eso, hay personas que no se quieren cuidar, o sea, que al final de cuentas se sienten que sobrevivieron, que son todos poderosos, y tienen una actitud que desde nuestra óptica se podría denominar, entre comillas, de irresponsabilidad. Pero quisiera que entendamos que esto es producto incluso de la forma en que manejaron su frustración. Entonces, yo me reconocí vulnerable y entonces, por tanto, me cuido. Y es aquel que puede llevar hasta guantes al salón de clases y se va a sentar donde esté más aislado de todos. Y hay quien no se va a querer poner el cubrebocas y vamos a pelear con él porque está muy en esa sensación de, uy, es que yo soy todopoderoso. Quiero decirles que ambas conductas son productos de la frustración, de la tolerancia que vivieron en esta dicha frustración. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, cuando nosotros vemos esa tolerancia, la frustración de lo que se vivió, de cómo se vivió, de las pérdidas que tuvo uno, de las pérdidas que no tuvo el otro, de las pérdidas que tuvo uno, que además él dijo, ok, perdí mucho, pero yo no me fui, entonces yo soy todopoderoso. Bueno, todo esto sí debe de llevarnos a una comprensión, y aquí hago un paréntesis para empezar a decir
que cuando logramos tolerar, o mejor dicho, que tolerar es producto de hacer un ejercicio de racionalización, de empezar a explicarnos significativa o resignificando las experiencias de otra manera. Y entonces, si yo veo estos comportamientos en los alumnos, debo de empezar a entender en un nuevo sentido que este comportamiento puede ser incluso, y hay que cuestionarlo, no estoy haciendo una inferencia, pero hay que cuestionarlo, puede ser incluso de su propio miedo, ¿no? Entonces, lejos de empezar a decir, no, no lo hagas, o, hey, qué exagerado, ¿por qué te cuidas de más? O, qué tonto, ya te dejaste de cuidar. Hay que empezar a ver que esto puede ser producto de una situación interna que hay que cuestionar, ¿no? Y hay que ir a empezar a entenderlo. Ahora, con todo respeto, la normatividad es la normatividad. Y si esta nos establece un regreso a clases, tenemos que adherirnos a ello, ¿no? Aquí sí, y aclaro también, aguantar es un buen camino para tolerar, finalmente. O sea, empiezo por, a lo mejor empiezo por aguantar ciertas cosas, me pueden llevar al camino de la tolerancia o tal vez no, pero es un buen camino para comenzar. Entonces, si mi director me dice, ya te regresas a dar clases, tengo que decirle, sí, director, porque pues es la norma, ¿no? Es lo que se está pidiendo. No sé si con ustedes pasó, pero nosotros en este regreso a clases en la universidad se está respetando ciertas faltas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Todavía este semestre se está respetando la idea de que no estén presentes, ¿no? Depende de cómo se explique, pero hay cierta flexibilidad en ese sentido. Entonces, bueno, no sé si te respondí, pero en términos generales yo diría significando o resignificando la situación en un sentido de concientización. Claro, gracias. Joseph, ¿cómo se construye la tolerancia? ¿Es este proceso de darle la resignificación a las cosas? ¿O hay una lista de pasos a seguir? ¿Por dónde empezaría alguien que tiene que volver a donde estaba? Lo que pasa es que lo que se tolera o lo que no se tolera puede ser producto de tus constructos, de tu cultura, de tus valores, de tu forma de pensar, de tu forma de ver la vida. Entonces, tiene que ver mucho con ese mismidad, con el mí, con el yo mismo. Cuando empiezo a entender la realidad a partir de mi mismidad y solo me vivo con ello, puedo caer en algo que se le denomina, se me fue la palabra, inferencias arbitrarias, porque solo proviene del mí, ¿sí? Del yo. Bueno, como debo de entender que la forma en la que describo y entiendo el mundo proviene de mi propia mismidad o de mi mismidad, lo que debo de empezar a entender es el otro y que en esta sociedad existe una otredad y en esa otredad debemos de empezar a entender que el otro no ve las cosas de la misma manera en que yo lo veo. Entonces, yo debo de empezar a distinguir entre lo que yo veo y lo que el otro ve. De aquí hay una teoría sobre sobre las posiciones perceptuales. Yo me coloco en esta primer posición, me coloco empáticamente en la posición del otro o me coloco incluso fuera de mí y fuera de él, viéndolo desde afuera. Y en este lugar poder analizar las circunstancias. Entonces, yo pienso que empezar a tolerar es un ejercicio de juicio, de análisis, me refiero a estas habilidades del pensamiento, ¿no? O sea, es una habilidad que proviene de hacer juicios, de hacer análisis, entendiendo que ponerme en el lugar del otro no necesariamente implica simpatizar con el otro. O sea, a veces, y esta es otra cosa por la que se teme ser tolerante, porque pensamos que me voy a convertir en ti si te respeto. Entonces yo digo, es que yo no tolero esa música, pero si la empiezo a tolerar quiere decir que me va a empezar a gustar. No, no simpatizas con eso. Finalmente no se simpatiza. Entonces, en ese ejercicio mental de análisis, debería también estar implícita la idea de que yo no me convierto en lo que empiezo a tolerar.
¿Me explico? Entonces, yo diría, ¿cómo empezamos haciendo esa distinción entre lo que yo creo, pienso, siento, valoro y lo que el otro siente, piensa y valora? Ayer tenía 2 acompañantes terapéuticos en pareja y me decía, es que yo quisiera que ella me sea honesta. Y yo le digo, ¿y cómo sabes si no lo es? Entonces, él piensa que la honestidad es producto de exponer con evidencias, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esto es lo que te digo y aquí está la evidencia, ¿no? Bien, muy de abogacía, ¿no? Aquí tienes. Pero él no ve, si no hay una información que se dé junto con evidencia, no es creíble. Entonces yo le decía, discúlpame, pero ella te está dando una información, pero carece de la evidencia, no le crees, pero esto es producto de ti, de tu forma de ver las cosas en las que sí crees o no crees, pero no es producto de ella. O sea, ella no te está fallando, lo que te está fallando es tu construcción de cómo ves la parte esta de la honestidad, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta sería esa, ¿no? Empezar a ver el lugar del otro y mi lugar. Es un poco como un sentido filosófico, incluso diría, ¿no? ¿Sabes por qué digo que eres polémico y nos dejas pensando? Tiene mucho que ver, pero ya estamos hablando de una estructura y de habilidades del pensamiento que a veces ni siquiera sabemos que tenemos que desarrollar. No, desafortunadamente no. La verdad es que no, y lo entiendo. A veces empezamos socialmente hablando, pues en una vida en la que todo es como lo que viene y de lo que viene estoy aprendiendo, pero no nos sentamos a analizar por qué aprendí o cómo lo llegué a comprender. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo llegué a comprender? ¿Cómo llegué a entender? ¿Qué entendí? Creo que no nos sentamos a preguntarnos. Insisto, vemos el resultado de lo que vamos aprendiendo, lo aceptamos o lo rechazamos, me diría mi maestra Tere, y el problema es que no lo cuestionamos. O sea, se convierte en creencias. Cuando Robert Dilts hablaba de las creencias limitantes, decía, es que las creencias limitantes son aquellas que nos impiden, pero también hay creencias que nos impulsan. Y dice Tere, es que no hay creencias que impiden o impulsan. Lo que diría Teresa Robles, mi maestra, es que hay creencias que no cuestionamos. Y en la medida en que las cuestionamos, nos hacen o quedarnos con ellas o rechazarlos, pero producto del cuestionamiento, del análisis. ¿Me explico? Entonces sí, deberíamos de poder hacerlo, ¿no? Pero, insisto, tolerar no significa guardar, ¿no? Sino que tener la capacidad de no frustrarme. Pero fíjense, pero si realmente me frustra, hay que manifestarlo. O sea, realmente está muy lógico para mí que no aguanto tal o cual cosa, mejor dilo, ¿no? Entonces, quiere decir que una señal en donde digo estoy aguantando es cuando ya estás incómodo con alguna situación. Y miren, ha habido ejemplos, no sé si ustedes, yo chismeando en el Face porque pues de pronto a uno le gusta, me he topado con videos en el área artística, no sé si les han visto, de personas que pelean con el artista que está cantando y uno de sus argumentos es que a mí ni me gustas cómo cantas, nada más que vine por ella. No sé si han visto ese ejemplo, es muy habitual. Y dice, yo vine por ella y pues tú qué, o sea, y entonces terminan peleando. Y yo digo, bueno, yo entiendo que no te guste el artista, pero fuiste evidentemente sin el más mínimo intención de tolerar, sino solamente aguantando para dar placer. Entonces, Xochitl, el problema es que empieza a causarme un disgusto, pero que en clara realidad, el otro es el que está recibiendo mayor beneficio que yo. Yo fíjense, en este sentido hablaría de lo justo. Si lo que yo voy a hacer, o mejor dicho, si lo que Xochitl va a hacer, somos hermanos, si lo que Xochitl va a hacer me deja tranquilo mientras ella lo hace y me deja con una sonrisa, está bien, lo tolero. Pero si Xochitl, lo que Xochitl va a hacer, me deja intranquilo y con un gesto incómodo internamente, pero a ti te sonrío,
es mejor que le diga, hermana, no hagas eso, no lo puedo tolerar, no me es tolerable, no me es soportable. Y entonces manifestar. Y mi hermana, Xochitl, me va a decir, oye, pues si nada más voy a hacer esto, y empiezas a explicarme, y yo te digo, pero entonces no vas a hacer esto y aquello. No. Bueno, eso sí. Entonces empezamos a distinguir. Insisto, no todo es así como todo tiene como segmentación en este sentido, pues. Esa totalidad, hay partes que se pueden y hay partes que no. Podríamos mencionar que para llegar a la tolerancia, pues primero tenemos que tener comunicación con el otro, ¿verdad? Que queremos tolerar o con la situación. Empatía para poder ponerse en el lugar del otro y también la resiliencia, ¿no? Diría yo, porque a veces el no vivir ciertas circunstancias que el otro vive y no somos capaces de llegar a esa tolerancia, yo creo que también tendremos que tener resiliencia, ¿no? Sí, hay que ser resilientes, pero primero tal vez no, o sea, al final de cuentas puedo decirle, mira, me es un poco difícil aceptar esto, voy a intentarlo, pero yo esperaría que, no sé, dentro de una semana te vuelva a decir y te voy a decir si sí o no, pude. Entonces se vuelve como una acción de acuerdo. Hoy puede ser que sí, pero la siguiente semana, en ese sentido, Azucena, de resiliencia, a lo mejor no concreto la posibilidad, no se concluye en una posibilidad. Entonces, yo pienso que sí de empatía, yo pienso que finalmente de acuerdo, de comunicación, que me lleve al respeto, pero puede no llegar, insisto, puede no llegar. ¿Me explico? Y yo sé que esto suena algo complicado, ¿no? Por el proceso que implica ser humano. Pero ¿en qué categoría entran las personas que siempre dicen lo que piensan? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es que no es malo. El problema es que cuando yo digo siempre lo que pienso, lo termino diciendo y lo digo porque eso sé que es así. O sea, si yo termino por decir lo que pienso, es un ejercicio honesto, pero si yo lo convierto en un ejercicio arrogante o de arrogancia, ya es un problema. En una ocasión yo le decía a mi esposa que nos paráramos a saludar a unas personas, ¿no? Y ella me decía que no, que si yo lo quería hacer, que lo hiciera, pero que ella no lo iba a hacer. Entonces yo le decía, ándale, vente, para que no piensen que somos sangrones. Y dice, pues que piensen de mí lo que quieran, me dijo ella, ¿no? Entonces para mí fue bien liberador. Le digo, bueno, y si me preguntan por ti, ¿qué les digo? Pues la verdad. Uy, si supieran qué rico. Llegué y, oye, ¿por qué no se bajó tu esposa? Pues ya saben cómo es de sangrona, no tuvo ganas de bajarse, porque todo eso fue el argumento. Llego con ella y le platico, pero antes ellos me dijeron, sí, ya la conocemos, ¿no? Pero antes de eso ya al final llego con ella y me dice, a ver, ¿qué pasó? Y le platico y mi esposa dice, ay, gracias, qué bueno. Entonces ya se convirtió en una situación que no se debía de fingir, en donde hay un ejercicio honesto, donde todo mundo está enterado de la situación y no hay ningún problema, ¿no? Entonces se dijo la verdad. Entonces no hay problema si se dice la verdad. Pero si yo caigo en esa verdad y ellos dicen, sí, es bien sangrona y empiezan a hacer otros argumentos, entonces, y yo defiendo a mi pareja, no sé, empiezo a caer en un problema de arrogancia en lugar de caer en un ejercicio honesto. Ahora, otro problema con el que dice todo el tiempo lo que piensa es que cae en esa inferencia arbitraria a la que platicaba hace rato. Solo su medida es la que cuenta. Uh-huh. La forma en que es como la pareja de ayer. Le platicaba yo, es que yo siento que el conflicto aquí proviene de que ustedes estén teniendo, que tú estés teniendo constantemente una conclusión y que quieres que a partir de eso todo se haga, ¿no? Entonces sí, no tengo problema y creo que no deberíamos de tener problema con la honestidad, pero sí con la arrogancia. Excelente. A ver, Joseph, señales de que ya estamos
reventando, porque a veces no vivimos en el límite y no sabemos que estamos en el límite. Yo creo, Tere, Xochitl, Azucena y un montón de gente que nos está viendo ahorita, creo que siempre sabemos, pero nos hacemos mensos. Punto. O sea, no lo puedo decir de otra manera. Este asunto de señales, güey, somos súper sabios, tenemos una mente inconsciente súper sabia, tenemos un Dios sabio, tenemos un universo, como quieran verlo, yo no sé cómo lo ve cada quien, pero finalmente tenemos una sabiduría dentro. Y esa sabiduría es sensible, se siente, es como diría Yuri, ¿no? El pelómetro, o sea, se siente en este rollo de los pelitos, se siente desde lo más profundo. Entonces, con toda franqueza, decirte cuáles son tus señales es mentirte, porque cada quien sabe sus señales. Cada quien las sabe, cada quien las sabe. Yo lo que más bien plantearía ahorita, Tere, es cuestionarse en cuanto empiezas a sentirlo, por qué estoy decidiendo hacerme menso, porque quiero continuar entendiendo al otro, aguantándolo, soportándolo, y es que a veces la economía, a veces es el hecho de que me conviene en tal o cual situación. Por ejemplo, entre comillas, tolero a mi pareja, en realidad nada más aguanto estar aquí porque no tengo a dónde ir, porque no tengo a dónde dejar a mis hijos, porque no soportaría la idea de que mis hijos se queden sin papá. O sea, es un montón de cosas, con todo claridad, que debe de cuestionarse. Entonces, más allá de decirte cuáles son las claves, que ya la dijo Xochitl, ¿no? O sea, tenía mucha razón hace rato cuando dijo, bueno, entonces, cuando me empieza a incomodar, cuando empieza a ser incómodo desde lo más profundo, y que esto no me permite estar a gusto si no estoy incómodo con eso. Bueno, una vez que sucede, la pregunta que debes de hacerte es, ¿por qué sigues aguantando algo como eso? Y esa pregunta debe de llevarte a una búsqueda de solución. ¿Sí? Socialmente está algo complicado, ¿no? Porque para mí lo que yo puedo tolerar, a lo mejor para otra persona, no, lo que otra persona pueda aguantar, yo no. Y se da mucho en lo que es el matrimonio, ¿no? Es por eso, y les hablaría de otra acompañante terapéutica de ayer que me decía, yo sé, es que es por eso es que tenía que venir contigo, yo sabía que tenía que venir, porque ella la última vez que la vi fue en noviembre, imagínense. Entonces viene ayer, sí, y me dice, es que ya estábamos hablando de un conflicto entre ella y su mamá, y la mamá era la mala, por muchas razones que ahorita no voy a decir pero la mamá era la mala, y cuando viene conmigo dice, no manches, ya casi lloro porque soy una cabrona, soy mala. Entonces ella se entiende a sí misma en el conflicto y se da cuenta que está mal las conductas que ella está haciendo con su mamá. Entre otras cosas, pues la está responsabilizando de algo que a ella no le corresponde, me refiero a la mamá, ¿no? Entonces, cuando ella me dice que tenía que venir conmigo, ¿sabe por qué caí en esa conclusión? Porque escuchó a la abuela, escuchó a la tía y escuchó un montón de clientas que ella tiene que le decían, ay no, qué pasada tu mamá, ay no, se pasa, ay yo no haría eso. Entonces, lo que para mí es una forma de percibirlo no lo es para todos. Entonces, sí, culturalmente es difícil, socialmente es difícil, pero ¿cómo lo podemos evitar? Bueno, dialogando conmigo mismo, aprendiendo a dialogar conmigo, con el otro con quien se supone tengo la diferencia, pero sobre todo con personas que sean más arbitrarias, arbitrarias en su opinión y conocedoras también, ¿no? No quiero decir que necesariamente con un terapeuta, aunque la verdad es que es buen camino, pero con alguien que esté fuera y que pueda ayudarle a contemplar las cosas de diferente manera. Pero no sé si me expliques, Xochitl, o sea, sí te entiendo cuando dices, sí, es bien dificilísimo,
Y te diría, es que el problema es que escuchamos mucho a tantas personas y no nos escuchamos a nosotros mismos o interactuamos con quien tenemos la diferencia. Sí, respondes mis lagunas de repente, ¿no? Porque incluso te digo, es muy palpable escucharlo a veces entre las conversaciones entre amigas, ¿no? Decirle, bueno, es que yo no aguantaría eso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con la concepción del valor que tiene cada quien, ¿no? Sí, por menos que nos guste el otro es otro. Y por más parecido que tenga sobre mí o por mayor consanguinidad que compartamos es otro. Y al ser otro, en su diferencia, pues actuamos de distintas maneras. El hijo, el hermano, ¿no? Hay personas que dicen, es que no puedo entender si es mi hijo, ¿por qué no? Porque no, o sea, el otro tuvo otra escuela, el otro tuvo otros amigos, el otro tuvo otra época, otros comerciales, otra música, el otro tuvo otros aspectos que lo educaron. Y ahí aplicaríamos tolerar nosotros esa parte. Sí, claro, tolerar la idea de que el otro es otro. Punto. Por eso hablaba hace ratito de que esto es muy filosófico, o sea, es muy a mí me gusta mucho la idea de Manuel Levinas, ¿no? Con el concepto del otro, es muy, muy bonita. Si alguien quiere buscar sobre la otredad y Manuel Levinas, les va a gustar mucho lo que lean, ¿no? Pero sí. Tere, desde ese ratito veo como que traes impulso de decir algo. No, yo siempre tengo impulso de decir, pero aquí el tiempo es corto y ya nosotros nos podríamos ir por largo. Está la otra parte, Joseph. Está todas las personas que siempre se quejan. Que no son tolerantes. Las que dicen, o las otras que dicen, tú siempre te estás quejando de todo. Pero dentro del límite de la tolerancia, ¿hasta dónde es válido? Pero ya me respondiste un poco aquí con lo de lo que es el otro, es su realidad, es su percepción, es su mundo, así lo veo. Uh-huh. Sí, hay personas que dicen, es que a mí me molesta hasta que pase la mosca. Mira, es por eso que explicaba hace ratito que hay que hacer un análisis profundo. Yo en ocasiones con respecto a que lloro por todo, o me enojo porque hasta pasa la mosca, la pregunta que debemos de hacer es, ¿lloras por todo o lloras por lo mismo en diferentes lugares? ¿Te enojas por todo o mantienes en ese enojo que no has podido expresar y que ha creado tanto conflicto que se mantiene en el tiempo y se mantiene, y que se presenta, según esto, en diferentes lugares? Insisto, esto es muy importante a reflexionar porque sí requiere de un análisis profundo, ¿no? O sea, aquella persona que no es tolerante, finalmente puede tal vez serlo, pero está muy arraigada la persona en algo que le ha causado esa frustración, ¿no? No sé si me explique. Y entonces se vive en esa, entre comillas, intolerancia, pero en un ejercicio de análisis profundo podría llegar en una conclusión en la que dice, caray, no es que no tolere todo, es que algo no era tolerable, estaba tan presente en mi vida que ahora que se resolvió, ya soy más light en la vida. No sé si me explique. Sí te explica, Joseph. Oye, Azucena, pero es que no sé si sea mi percepción, pero veo yo muchas personas arraigadas en su yo, mi realidad, y entonces la tolerancia se convierte en palabras mayores. En su época, me estaba haciendo a mí reflexionar algo que yo siempre digo, que lo que yo viví como hija, trato de no hacerlo como madre, y digo trato porque igual de repente pues somos humanos, ¿no? No lo hacemos al 100% ni a la perfección, pero sí, son diferentes épocas, diferentes percepciones. Por ejemplo, mi madre, es que ustedes no hubieran hecho esto, es que ustedes, pues sí, pero fuimos educadas de diferente manera en diferente época, sus nietos son muy diferentes, los bisnietos ahora tantito, entonces yo trato porque igual, ¿no? Se equivoca uno, pero sí, la percepción que tiene cada uno y esa tolerancia a
ese respeto, yo me sigo yendo por el respeto y la comunicación que debemos de tener y el ponerte en el lugar de otro, porque sí, a veces, como dice, ¿no? Aguantar llega el momento en que revientas y que es el caos, ¿no? La tercera guerra mundial que está sucediendo ahorita y que no debíamos llegar a tanto, ¿no? Entonces sí, tener esa percepción. Cuando decía que cuáles son las características, yo cuando me empieza algo a molestar, empiezo que el corazón se me sale. Y como él dice, ¿no? El pelómetro, sí, empiezo que las manos me las empiezo a agarrar y estarlas sobando para tratar de tranquilizarme yo misma antes de contestar a lo mejor lo que no debiera, ¿no? Y empiezo a tolerar y de repente ya no aguanta uno en ciertas cosas, ¿no? Pero sí, yo sigo insistiendo, también depende mucho de los valores, ¿no? Que te inculcan para cómo accionar ante los demás o ante la posición de los demás, porque a veces tampoco te la esperas. Hay gente que llega y su tolerancia ya no fue tanta. Nunca y a lo mejor existió. el que menos se espera, ¿no? Se desquita, como decimos por ahí, con quien menos esperas y dices, wow, pues, ¿qué le pasó? Cuando trae muchas cosas, ¿no? Por atrás de. Ahorita en estas reflexiones y hablando de la otredad, hablando de que el otro es otro, entonces cabe destacar que cuando yo entonces no tolero algo que el otro hace, podemos, así como en una afirmación concreta, decir que al final no es el otro, sino mi incapacidad que tengo de tolerar eso que esa persona dice o hace. Entonces, si se dan cuenta, parte del yo, ¿no? O sea, parte de esta concepción que tengo, de este constructo. Yo no tolero eso que él hace, pero no lo tolero porque él lo hace. No lo tolero porque no está dentro de mi propia forma o de mi construcción personal. Por lo tanto, debo de empezar y debo de, no de empezar, voy a corregir esa expresión. Debo de mantener esa construcción constante. O sea, yo debo de mantenerme en construcción constante. ¿Me explico? Saber que constantemente puedo estarme transformando. He leído tanto, decía una frase algo así como, he leído tanto como para no cambiar de opinión. O sea, sí. es que he visto tanto, me he involucrado tanto, he socialmente caminado por tantos lugares como para no cambiar de opinión. Puedes cambiar de opinión, se puede, ¿no? Entonces, claro, empezar a entender al otro como otro y yo, lo que no tolero, entenderlo como algo que está, que mi propia incapacidad es la que me impide a verlo, entonces empiezo a transformarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy reconstruyendo, finalmente lo estoy reconstruyendo. Me gustaría leer un pedacito de algo que escribí para un video hace días y decía, finalmente diría que tolerar es aceptar con tranquilidad el comportamiento de otras personas. Entonces, cuando acepto que otras personas actúan de manera diferentes a las mías, la estaríamos llamando tolerancia. Pero tolerar, como te dije en un principio, no significa aguantar. Aguantar sería permitir que otra persona haga algo que lastima a mi dignidad o incluso pasando por encima de mis principios. ¿Sí? Si te das cuenta, tolerar no quiere decir que debemos soportarlo todo por tratar de caminar hacia la tolerancia. Es por esto que en una interpersonalidad debemos de ser claros, es lo que platicábamos hace ratito, y compartirle al otro que tenemos un límite y una forma de ver y entender la vida. Y de esa manera, a través de esa interrelación, reconstruir nuestros límites. Si yo le digo a Tere, este es mi límite, no implica ni debe de ser dicho para mantenerme fijo en ello, sino debo de exponerlo para que de su exposición también construyamos. Entonces, es como deconstruir y construir juntos. Por esto estamos de acuerdo que de lo que estamos hablando casi desde un principio de esta tolerancia es a partir de la interpersonalidad, ¿verdad? Entonces, toda interpersonalidad requiere de una construcción de lo que para nosotros va a ser.
Entonces es bien interesante porque lo que es tolerable, hay personas que dicen, es que yo tolero esta conducta con mi mamá, pero no lo tolero con algún vecino, o al revés, lo tolero con algún vecino, pero no con mi mamá. Yo te diría, bueno, es que en realidad no lo toleras, ahorita lo estás aguantando con tu mamá. Cuando lo toleres, lo toleras en todos los lados. ¿Se entiende? Pero está bien partir, a ver, voy a terminar con esto, pero está bien partir de que en esta interpersonalidad nos pongamos de acuerdo, de ahí se puede partir. ¿Sí me explico? Oye, o sea, vale la pena que ahorita nos pongamos de acuerdo y partir de ahí, aunque en un futuro la idea es que de esto que logramos tú y yo, lo pueda lograr en donde sea que esté. ¿Ves cómo nos dejas? Bueno, es que no sé si es... Tengo un run. Sin palabras, a ver. No sé si es porque las mareo o porque... No, nos vamos pensando. Tengo un run ahorita en mi cabeza. ¿Dónde entra la paciencia con la tolerancia? ¿Se puede confundir? Es que yo diría que es el camino. Miren, tolerar como en un sentido valoral o de valor, yo lo vería en una posición inferior, casi paralela, pero inferior al respeto. El respeto, tolerancia. Sí, si hablamos de esta jerarquización de valores, respeto, tolerancia. Insisto, puede estar aquí en una lateralidad o incluso poquito superior a ello, ¿sí? Pero para llegar aquí, debo de caminar por este camino de la palabra que tú dijiste ahorita, que ya se me fue. ¿Cómo dijiste? Paciencia. Paciencia, aguantar, puede ser aguantar, ser paciente y que este camino me lleve a la tolerancia. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta qué punto es? Yo te diría, no lo es, pero es el camino. ¿Me explico? O sea, ser paciente, ser empático, ser, al final de cuentas, lo que sea necesario para llegar a tolerar y luego ser respetuoso, es el camino, ¿sí? Yo pienso que en este sentido debemos, insisto, ser claros para compartirle al otro nuestros límites y cuando lo hacemos, interactuamos, empezamos a través de eso a entender, a escuchar, a darnos tiempo y de ahí un tema muy importante que es la vulnerabilidad, o sea, yo mostrarme en eso que me lastima, me hiere, mis necesidades, etcétera, pero bueno, ese es tema de, ahora sí que harina de otro costal, pero que al mismo tiempo se necesita para abrirse en ese camino. Entonces, yo te diría que es el camino, Xóchitl. Yo creo que no debemos olvidar que vivimos en sociedad, ¿no? Sí. Y que cada uno es un individuo independiente con creencias, valores, costumbres diferentes y que pues tenemos que llegar a esa tolerancia porque al final de todo tenemos que convivir, ¿no? Y ese respeto mutuo de lo tuyo con lo mío y de que si lo resisto o no, pues también poner esos límites, ¿no? Yo siempre he dicho que algo cuando la gente me deja de agradar o hace algo en contra mía, yo mejor me alejo. Yo siempre digo que el que no suma y multiplica en mi vida y resta y nomás divide porque viene quejándose, viene agrediendo, pues mejor me alejo, literal, así, me alejo de esas personas yo. Sí, otra vez menciono a mi maestra Teresa Robles porque ella es muy fregona y luego ahí la buscan. Pero esta maestra también nos explicaba y nos decía, finalmente nosotros tenemos derecho de alejarnos o acercarnos a las personas según convengan a nuestro desarrollo personal. Si no convienen a nuestro desarrollo personal, independientemente de que compartamos con esta persona, yo tengo derecho y puedo alejarme y acercarme a quien considere si contribuye. Es justo lo que dices, Azucena. Pero sí es un asunto de sociedad porque incluso está constituido, ¿no? O sea, en la ley está, por ejemplo, el derecho y el respeto a la libertad de creencia. Y en la libertad de creencia se ejemplificaría como algo de lo que se debe de tolerar para poder convivir en la sociedad, para ser y dejar ser, porque
Hay quien tiene libertad de culto y podría irse por una religión y con su libertad de culto irse por otra. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa, por ahí hay otra máxima que en México hemos utilizado, ¿no? Que el de respeto al derecho ajeno es la paz. Y finalmente, eso no significa que por tu libertad de culto tú debas de romper la posibilidad de que yo también me exprese en libertad de culto. O sea, no sé, a lo mejor que tú pongas una iglesia en algún sitio y que tu volumen, ¿no?, de la misa sea tanta que no nada más se quede en la iglesia, sino que se oye a 2 cuadras alrededor de tu iglesia. Eso está rompiendo lo que podríamos llamar tolerancia. O sea, al final de cuentas, tolero tu libertad de culto, está bien, pero no significa que yo deba de escuchar, o sea, que me metas a fuerzas ese audio. Entonces, todo tiene como un pequeño como paréntesis, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, sí, pero, y está bien. O sea, esa es la parte controversial quizá que Tere se refería hace rato, ¿no? Que yo vengo a hablar como un asunto de el sí, pero, y que pero tenga como cierta construcción o búsqueda de lo positivo, ¿no? Ok, hace poquito vi en una iglesia estaban solicitando que dejaran de tocar las campanas porque alrededor vivía un chico con autismo. Entonces es impactante. O sea, si se ponen a pensar, dices, chin, si debo de ser tolerante con la condición, ¿sí?, neuroatípica de este joven, pero pues resulta que es mi culto y de esta manera la celebramos. El llamado a la iglesia es a través de las campanas. Imagínense. Entonces, se vuelve todo un asunto de ir como analizando y haciendo crecer. O sea, imagínense que a la comunidad de esa iglesia se le diga, no vamos a tocar las campanas, aquí no, por esto. Y entonces se entiende en ese análisis y esa interpersonalidad y se construye una nueva posibilidad. A eso me refería, ¿no? Pero sí, es para hacer, dejar ser, y es algo que necesitamos, pues, todos para poder convivir en sociedad. Pues qué interesante, Joseph. Me quedo con el replanteamiento, que es todo, básicamente. Por eso se me resultan interesantes tus conversaciones. Siempre nos dejas mucha tela de dónde cortar. Se nos acaba el tiempo del programa. De cierto modo, les agradezco a todos su tiempo y disposición. Vamos a empezar con un cierre, Azucena. Bueno, pues sí, como dices, me llevo mucha tarea, ¿no? Mucha reflexión. Trabajo, voy a leer a Manuel Evilés y a Teresa Robles. Suena interesante por cómo trabajo yo con adolescentes. Y pues sí, aprender más a tolerar, más que aguantar. Aguantar a veces no es lo funcional, porque cuando llegan las personas al límite, pues explota, ¿no? Mejor ver ese caminito de la paciencia, de los valores, de la percepción del otro. Excelente, me encantó, Joseph. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias, Xochitl. Nos vemos en la próxima. Y los demás que nos escuchan, que nos ven, síganos. Está interesantísimo todos estos temas. Gracias, Tere. Buen día a todos. Xochitl, adelante. Buen día. Bueno, pues agradecerte, Joseph, primeramente, porque realmente nos dejas con un tema que estaba muy controversial, ¿no? Pero ahorita ya platicando, ejemplificando todo esto, pues ya aterrizamos un poquito, ya nos llevamos el aguanto o el tolero, ¿no? Y ¿sabes qué? Sobre todo también como sociedad seguimos con ese disfraz de repente, ¿no? Es que soy tolerante, pero a lo mejor pues no es cierto. Y más aunque trabajamos, por ejemplo, yo en mi caso me llevo esa herramienta para trabajar con los niños, entre el aguanto y el tolero, y que sí puede ser. Entonces, un tema muy enriquecedor. Así es que, pues, muchísimas gracias a mis compañeras también, que estuvo muy ameno. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Joseph. Bueno, yo pensé que ibas a hablar tú y luego yo, pero está bien. Yo diría, primero que nada, muchas gracias por invitarme.
Ojalá también me sigan, como dice Azucena, en mis redes. Al final de cuentas, es un buen camino. La verdad es que se puede expresar lo que no se aguanta, y expresar lo que no se aguanta no significa un conflicto, no debería significar un conflicto, sino una posibilidad para construir o empezar a caminar en la tolerancia o hacia la tolerancia. Entonces, yo creo que aquí diría que es muy importante que sean abiertos, se expresen, compártanle al otro lo que no es tolerable, hasta ahora, porque quizá después sí. Pues muchas gracias a todos. Nos vamos con la tarea. Tolerar no es aguantar. ¿Hasta dónde llega su resistencia? A ver, ¿hasta dónde llega su aguante? Nos vemos el próximo programa, en la siguiente emisión. Agradecemos a todos su tiempo y su disposición. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos de este programa en Sintonía Sin Fronteras, en un esfuerzo para compartir de Alianza de Mujeres por Mujeres. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Buen camino. Buen día. Mi nombre es Joseph Zamora y te quiero invitar a suscribirte a mi canal, un espacio dedicado a la integración y el desarrollo del ser. Si te gustó el video, dale like y comparte, quizá a alguien más le sea de utilidad.